esto que está sucediendo con Pedro Castillo es una persecución política. Y es una persecución política, ¿por qué? Por varias cosas. Yo no pido votos, nunca, porque me parece que pedir votos es como reducir lo político a un tema simplemente de eh, populismo. Yo creo que tiene que responder el doctor López Chao. Yo sé que hay varias investigaciones, que se le abrieron varias investigaciones. Amigos, bienvenidos. Este es su programa Candidatos al Micro, un espacio para conocer las propuestas de los próximos postulantes a las próximas elecciones 2026. Y hoy día nos acompaña la doctora Mirta Vázquez. Ella es candidata al Senado con el número 4 por el partido político Ahora Nación. Bienvenida, doctora Mirta Vázquez. Muchas gracias, muy agradecida por la entrevista. Anteriormente, usted se desempeñó como congresista y llegó a ocupar el cargo de presidenta interina del Congreso en el 2020. Y también fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué le trae de nuevo a la política? Yo creo que yo después de esas experiencias no me fui, más bien valoré mucho lo político. Creo que lo político es fundamental en el país. Hacer política no significa sino comprometerse con los asuntos públicos del Estado. Es verdad que yo no he estado en otros cargos y no he militado en partidos políticos, pero he estado muy activa, digamos, en espacios donde se discute justamente los asuntos públicos. Y ahora nuevamente yo creo que hay un momento muy crítico en el país, ¿no? Un momento muy crítico que es totalmente diferente, no es una crisis cualquiera la que afronta el país. Estamos en una situación, en una circunstancia en la que lamentablemente se ha destruido la institucionalidad, el Estado de Derecho, y estamos en una disyuntiva. En las próximas elecciones nos tocará en realidad decidir si queremos volver a un Estado con mínimos democráticos o seguir gobernados por esta clase política mafiosa que ahora tiene al país. Entonces, hay un reto muy fuerte y creo que en estas circunstancias no vale la pena ponerse de costado con todo los costos que trae entrar a una campaña política, una contienda política, entrar a disputar estos espacios de poder tiene muchos costos, sobre todo personales para uno, ¿no? Pero creo que es un momento de comprometerse. Si podemos ayudar, pues hay que salir al frente, ¿no? ¿Por qué cree que se ha llegado a esta situación de falta de institucionalidad en el país? Sí, yo creo que es un proceso que se ha generado progresivamente, ¿no? En nuestro país, desde hace varias décadas ya, yo creo que hay hitos importantes que hay que observar, pero el gobierno de Fujimori, por ejemplo, empezó a generar un tema de ruptura del tejido social y de los partidos políticos. Y después de eso no hemos podido recuperar en el país justamente esa institucionalidad política que nos aseguraba una situación de democracia. Y en los últimos años ha habido momentos peores, por ejemplo, desde el 2016, el hito en que pierde las elecciones Keiko Fujimori, este partido empezó a utilizar varios mecanismos para generar inestabilidad, ingobernabilidad. Y entonces los últimos años, sin partidos políticos fuertes, sin liderazgos sólidos, cuando ya determinados actores políticos aprendieron a manipular las leyes a su favor, en realidad eso ha permitido que entremos en una situación de colapso total como la que estamos ahora, ¿no? En realidad se ha destruido algo fundamental para la democracia, que es digamos, este equilibrio de poderes. Hay un poder solo que ha acumulado todo.
Se ha generado un aprovechamiento del Estado descarado de estos grupos de poder que además no representan a nadie porque son grupos que representan intereses muy particulares y pues han terminado capturando las principales instituciones del Estado, con lo cual los ciudadanos no tenemos garantía para nada. Entonces yo creo que ahí es donde se produce el momento de colapso total y eso es lo que nos toca ahora intentar revertir, ¿no? En el 2020, usted fue una de las 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra Mm. por presuntos casos de corrupción del expresidente en su gestión como gobernador regional de Moquegua. ¿Por qué decidió no apoyar la vacancia en ese caso? Muy buena pregunta. Sí, me han preguntado ahora si es que yo volvería a votar en contra de la vacancia y reafirmo que sí. ¿Por qué? Por tres razones muy importantes, ¿no? Detrás de esa vacancia no había un interés por investigar la corrupción, que yo tengo que decir que creo firmemente que el señor Vizcarra tiene que, como ahora está siendo investigado, pero tenía que ser investigado por estos actos, merecía ser investigado, pero no había detrás una real intención respecto a eso. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que estábamos a 8 meses de terminar el periodo, tanto el señor Vizcarra como nosotros como congresistas, y era un absurdo total, era totalmente inconducente y no iba a servir de nada, iba a ser lo mismo que lo vacáramos en ese momento, que en realidad no iban a, en esa fecha, digamos, y en ese periodo no se iba a concluir con las investigaciones de corrupción, eso iba a llevar años. Entonces, nos servía más en ese momento que termine su periodo y que pues siga la investigación, ¿no? Lo otro era que nosotros al interno del Congreso sabíamos exactamente cuál era la motivación de esta vacancia y habían dos motivaciones particulares. La primera era que muchos de los congresistas, la mayoría de congresistas que entramos en ese periodo, que era un periodo complementario, no querían irse del poder porque decían que habían invertido en campañas, etcétera, y querían tomar el ejecutivo para quedarse los 5 años. Y eso era antiético, que era lo que nosotros planteábamos y decíamos, nosotros fuimos elegidos para un periodo concreto, transitorio de año y medio, no podemos engañarle al país y salir con una leguleyada de que nos queremos quedar 5 años, ¿no? Y lo tercero era que habían grupos políticos que tenían muy clara su meta. Los fujimoristas querían vengarse de Martín Vizcarra porque había cerrado el Congreso y partidos como Podemos Perú, estaban otros partidos políticos comprometidos, ahí Acción Popular para empezar, querían tomar el Ejecutivo para dirigir el país de una manera, yo creo que legítima, porque ellos no ganaron las elecciones y querían entrar por esa ventana. Así que todas esas razones, sumada a una razón fundamental para nosotros, cuando hablo de nosotros, sobre todo yo hablo de mi colega Rocío Silva Santisteban, que empezamos a hacer todo este tipo de análisis, pero en ese momento estábamos en una pandemia, la gente se moría en la puerta de los hospitales y nosotros íbamos a llevar al país en un colapso total, ¿no? Al derrocar a un presidente y dejar descabezado el Estado. Había que tener responsabilidad en eso. Así que a mí me parecía que detrás no habían estas razones de lucha contra la corrupción, nunca las hubo. A mí me alegro que con el tiempo se haya llevado el proceso como corresponde, que el señor Vizcarra responda por sus delitos, pero esa no era la motivación especial para traerse abajo ese gobierno, ¿no? Esa etapa fue un proceso muy complejo para el país, para todos en realidad, ¿no? Tanto funcionarios del Estado como también ciudadanos, Sí. porque varios salimos a las calles y varios funcionarios también tenían una situación difícil entre sus manos. Sí, ha sido una situación muy compleja porque también de la estabilidad del país dependía cómo podíamos manejar una situación crítica como la pandemia. Entonces veíamos a gente que se arriesgaba para salir a las calles, a salir a protestar contra el gobierno de Merino, que era un gobierno ilegítimo, ¿no? Que la gente lo sintió como un golpe. Y creo que era muy importante escuchar a la población. Para la población era muy importante en ese momento retornar a una estabilidad mínima. Y claro, a mí me tocó en ese momento asumir una responsabilidad muy fuerte al frente del Congreso de la República y eso es lo que procuré, porque imagínense que
en los siguientes 8 meses, los congresistas, varios congresistas de partidos políticos intentaron también vacar al presidente Sagasti, ¿no? Imagínense a dónde nos hubiese conducido eso en medio de una situación tan terrible como la que atravesamos. Pero sí, costó mucho, pero creo que nuestra responsabilidad frente al Estado era la estabilidad. Usted fue elegida como congresista por la región Cajamarca, en donde se hizo conocida por la defensa legal a Máxima Acuña. ¿Cuál podría decir usted que fue su máximo logro para favorecer al departamento de Cajamarca? A ver, yo vengo de un tema y de un trabajo de muchos años de acompañamiento con comunidades campesinas, rondas, defensa de defensores ambientales, entre ellos Máxima Acuña, pero no fue el único caso. Yo llevaba muchísimos casos durante casi 15 años ahí caminando con las comunidades y nuestra apuesta siempre era por la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente. Yo he trabajado en temas de defensa, incluso de mujeres. Entonces, cuando llegaba al Congreso, creo que para mí era importante también seguir apuntalando estos temas, ¿no? Y yo creo que ha sido fundamental, por ejemplo, apoyar, aunque es muy difícil, yo he tenido cerca de 30 proyectos presentados, pero las correlaciones de fuerza no eran muy... no hacía muy factible que los proyectos que uno quiere sean aprobados, ¿no? Pero aún así hemos sacado adelante varias cosas que tienen que ver con el desarrollo de Cajamarca. Justo hoy día, por ejemplo, en Cajamarca ha entrado en debate un asunto que es el tema de la titulación de tierras para comunidades y zonas rurales. Eso se está haciendo gracias a una ley que se promovió en mi gestión, ¿no? La 31145. Y claro, ahora más bien congresistas inescrupulosos están aprovechando de eso. Ha llegado, por ejemplo, la congresista Ramírez a Cajamarca y les ha dicho a la gente que ya tenía su proceso concluido de titulación, pero claro, faltaba el momento formal de la entrega de títulos. El gobernador les había dicho, les vamos a entregar, pero ya está todo escrito, ¿no? Y la señora esta ha ido y ha sacado copias además les ha pedido, lo que me informan es que les ha pedido dinero para sacar una copia de sus títulos en registros públicos y ha hecho una entrega formal, entre comillas, de estos títulos, ¿no? Y miren, qué inescrupuloso, porque finalmente, claro, la gente se entera, el periodismo me ha contactado y me dice, pero es una ley sacada en su gestión. Sí, porque creo que en mi gestión hemos procurado sacar leyes que beneficien, sobre todo a la zona rural, a la zona campesina, el tema de poder, por ejemplo, tener condiciones para que sobre todo sectores vulnerables como los de las mujeres tengan derechos mínimos. Hemos logrado durante esa etapa, digamos, varias leyes, incluso en mi periodo se hizo el primer pleno mujer, donde apoyamos leyes que aporten sobre todo a la equidad de los sectores de mujeres y sobre todo sectores más vulnerables como las mujeres de zonas rurales o campesinas, ¿no? Pero en esa misma línea, ¿usted ahora, en esta etapa de campaña, va a ir a Cajamarca a pedir votos? Yo no pido votos, nunca, porque me parece que pedir votos es como reducir lo político a un tema simplemente de populismo y de mirar resultados que en realidad tendrían que tener otros objetivos, ¿no? Y yo siempre planteo en la anterior campaña política y en esta estoy planteando que esta campaña tiene que servir para que yo pueda recoger primero las agendas de los sectores más olvidados, más vulnerables, recoger esas agendas y tratar de ponerlas en agenda pública. Y en función a eso también decirle a la población cuáles son nuestras posibilidades o límites en medio de estos escenarios para poder lograr lo que la población necesita. En esa medida, yo creo que lo que hay que hacer es más bien llamar con toda libertad a la gente, tratarlas como ciudadanos de verdad y decir, miren, hay estas opciones políticas, ustedes están en toda la libertad de votar por quien sea. Mi compromiso y
digamos, como candidata ahora ellos conocen una trayectoria, no solamente de lucha, de acompañamiento con comunidades, sino de gestora y de representante. Y en función a eso ellos podrán tomar su decisión. Si quieren votar por mí, bienvenido, pero creo que esta campaña nos tiene que servir sobre todo para construir agendas y para ponerlas públicamente en agenda, ¿no? Para que esos sectores sean visibilizados. En esta etapa vamos a hablar un poco más de sus propuestas. Usted está postulando ahora por un nuevo partido político, Ahora Nación. Entonces, como eventual senadora, ¿qué plantearía con respecto a la inmunidad parlamentaria? Muy importante. A ver, una de las cosas que se ha destruido y se ha atacado más es el tema de nuestra situación y toda el tema político, digamos, la forma como políticamente estamos organizados es lo que más se ha destruido en esta etapa. Una de esas cosas es justamente que hubo una suerte de retroceso porque en mi época, cuando yo he sido congresista, se discutió la necesidad de eliminar la inmunidad parlamentaria y la eliminamos. Ahora la han repuesto. Yo creo que hay que volver al debate. Tenemos que volver al debate y desde el Senado, yo creo que esas son las cosas prioritarias que se tienen que atender. ¿Cómo derogamos leyes que en lugar de mejorar el sistema político lo están deteriorando? Ujú. ¿Cómo puede ser que tengamos congresistas que finalmente cometen delitos y que se escudan detrás de la inmunidad parlamentaria? Eso tiene que ser reformado nuevamente. Tenemos varias cosas que tienen que ver con el sistema político, el tema de los partidos. Ahora, por ejemplo, han puesto que un partido político ya no puede ser considerado una organización criminal ni cometer delitos, lo cual en realidad va incluso contra las normas del derecho, porque una persona jurídica también puede cometer delitos y constituirse en organización criminal. Claro que sí, solo los partidos dicen que ellos no. Entonces creo que tiene que haber reforma en eso, tiene que ver en la reforma. Hay que retomar el debate de las elecciones primarias, hay que retomar debates sobre paridad y alternancia que también nos han quitado. Todo lo que se ha regresado, se ha retrocedido en tema de sistema político, prácticamente es una de las banderas que yo quisiera levantar de llegar al Senado, ¿no? Prácticamente hemos retrocedido normativamente en vez de avanzar a nivel de, digamos, en cuanto a la inmunidad parlamentaria y otros temas también, ¿no? Relacionados. Sí, fíjense, para mí el tema fundamental, la madre del cordero, también es el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Ujú. Por eso es que de ahí surgen el resto de problemas, es decir, el Congreso se ha atribuido el máximo poder, incluso ha limitado al poder judicial, porque ya no puedes ni siquiera demandar, poner una cautelar contra el Congreso, porque eso lo han prohibido. O sea, no puede ser controlado por el sistema de justicia y no puede ser controlado por el Ejecutivo. Ellos más bien han establecido una serie de leyes para controlar al eventual presidente o presidenta. Entonces, por eso es que ellos están concentrando el poder y a partir de eso sacan leyes como les interesa. Por ejemplo, inmunidad parlamentaria. Claro, se quitan, se favorecen con la inmunidad parlamentaria y nadie puede controlar eso, nadie les puede decir eso no se puede hacer. Tienen incluso al Tribunal Constitucional también capturado, por tanto, ni siquiera puedes demandar inconstitucionalidad. Sacan las leyes pro crimen y encima se burlan y te dicen, no, no las vamos a derogar. Y nadie puede hacer nada contra eso, ni el sistema de justicia, ni el presidente de la República, ni el Tribunal Constitucional. Eso es lo que hay que debatir y desde el Senado tenemos la posibilidad de debatir nuevamente una reforma que nos dé esa mínima garantía de equilibrio de poderes, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta para incluir más mujeres dentro de la política? Ahí hay varias cosas. Primero hemos retrocedido en paridad y alternancia en fórmulas presidenciales y creo que eso hay que retomarlo. Y eso ha sido un debate nuestro del sector de mujeres, cómo incluir a más mujeres y claro, hemos estado peleando mucho. La ley de paridad y alternancia ha sido un gran logro, pero fíjense, después hemos sido muy autocríticas porque eso nos permite incorporar a más mujeres en número,
pero eso no te garantiza siempre que eso va a hacer que avance la agenda de mujeres, porque miren, ahora tenemos más mujeres en el Congreso y son precisamente ellas las que han provocado los retrocesos en tema de género. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo conjunto y ver cómo se incorporan. Ahora hemos tenido un gran retroceso en políticas de incorporación en el tema de empoderamiento de mujeres. Por ejemplo, con esta señora Aguayo de presidenta de la Comisión de la Mujer, hemos retrocedido en cuanto a políticas públicas que puedan incorporar en el Estado procesos de empoderamiento en género, etcétera. Hemos retrocedido en diversos sectores del Estado. Ahí se ha invisibilizado totalmente el género y creo que más bien tenemos que volver al tema de incorporar esos procesos para que se empoderen mujeres, para que las mujeres que llegan al poder sepan qué hacer con el poder y no nos pase lo que nos ha pasado con esta señora Boluarte, ¿no? Entra como presidenta y ha sido una vergüenza porque no ha representado de ninguna manera, primero, no ha representado a las mujeres, pero segundo, ha actuado como todos esos poderes autoritarios, muy impregnados de machismo, violencia. Miren todo el daño que nos ha provocado, ¿no? Dina Boluarte, como primera mujer al mando de un Estado, como primera presidenta, ¿no?, en la historia republicana de nuestro país, ¿considera usted que no estuvo a la altura del cargo? Sí, yo en realidad diría que no fue la primera presidenta, sino la primera dictadora, ¿no? Hay que llamarla por su nombre. Esa mujer no fue presidenta porque un presidente es alguien demócrata, reconocido, elegido y legitimado. Ella está bien, entró por sucesión, pero no fue nunca legitimada y con el tiempo demostró que en realidad ella no era una representación real ni de la población en general ni de las mujeres. Por tanto, a mí me parece que la presencia de Dina Boluarte es una presencia muy negativa para el tema no solamente de nosotras las mujeres como mujeres en el poder, sino que ha sido una presencia nociva para la democracia, para el Estado de Derecho, ¿no? Usted presentó anteriormente un proyecto de ley para modificar el artículo 149 de la Constitución Política con relación a la labor de las rondas campesinas. Sí. De llegar a ser senadora, ¿qué plantearía usted con respecto a la función de las rondas campesinas en nuestro país? Sí, ese es un tema muy importante que normalmente se lo subestima, ¿no? Y es más, hay yo creo que hay mucho prejuicio contra organizaciones sociales, campesinas, indígenas. Se las toma como organizaciones que no saben hacer las cosas. Y finalmente yo lo que quiero reivindicar es que las rondas campesinas y las organizaciones indígenas han sido las que han demostrado que son las más eficientes para abordar problemas tan álgidos como, por ejemplo, los de los que nos quejamos aquí en la ciudad, la inseguridad ciudadana. Cajamarca, cuna de rondas, nunca fue, felizmente, y eso ha sido un gran alivio, nunca fue ocupada por el terrorismo gracias a las rondas campesinas. Luego, ahora con el tema de inseguridad ciudadana, Cajamarca sigue siendo una de las ciudades más seguras gracias a la acción de las rondas campesinas. Entonces, creo que hay que reivindicarlas y darles el lugar que les corresponde. El artículo 149 de la Constitución no las reconoce de manera explícita. Incluso hay contradicciones en la Constitución, porque la Constitución, por un lado, dice que sí, las comunidades campesinas, indígenas, con sus organizaciones pueden ejercer jurisdicción, es decir, administrar justicia, pero por otro lado dice que los únicos encargados de administrar justicia es el Poder Judicial. Estamos en un país plural, ¿no? En un país donde existen diversas formas de organización, diversas poblaciones, y creo que no podemos desconocerlas, además con el rol que han tenido tan importante y siguen teniendo en el país. Yo voy a seguir peleando mucho por esto, porque aquí en Lima, de hecho, hay mucha subestimación de ellos, hasta los llaman secuestradores, cuando no se reconoce que incluso, y eso acá el Tribunal Constitucional anterior incluso
ha dejado bien establecido. Las rondas campesinas son organizaciones que pueden ejercer jurisdicción, ejercen justicia en el marco de sus atribuciones. Ellos tienen una ley, incluso los protege el convenio 169 y el propio Tribunal Constitucional han dicho que pueden hacer ese tipo de trabajo y que ellas no secuestran porque no son criminales. Y eso es lo que yo siento que tenemos que reivindicar. No podemos faltarle el respeto a la gente que tiene otra forma de organizarse, que nos ha demostrado ser eficientes, que nos demuestra una cultura bastante importante, que es, creo que parte de lo que es este país, ¿no? En sus redes sociales se presenta como activista ambientalista. Ujú. De llegar al Senado, ¿qué temas urgentes abordaría sobre salud y medio ambiente? Bueno, ahorita yo creo que lo fundamental en el tema de medio ambiente y salud es preocuparnos por las actividades que están generando una lesión muy grave respecto a esos temas. Y ahí tenemos la minería. Minería informal seguro que es lo que más nos preocupa y está creciendo muy rápido ahora mismo, informal y legal, pero también la minería legal ha producido muchos daños y en los lugares donde ha producido daños creo que no debe quedar impune, ¿no? Yo sigo levantando esas banderas, me parece importante, y yo lo acabo de decir en otro espacio. Yo creo que este país, por supuesto, debe valorar sus recursos y ver cómo se explotan, etcétera, pero la explotación no puede sacrificar derechos básicos de las poblaciones, ¿no? Entonces, eso es lo más lógico que podemos pedir. Por ejemplo, se puede hacer minería en el Perú, por supuesto, en varios lugares, pero en los lugares donde le quita el agua a la gente que vive ahí, donde les va a contaminar todo el espacio y no van a poder seguir viviendo, por favor, hay que reevaluarlo. La minería ilegal avanza de manera, yo creo, descontrolada. ¿Hay maneras de controlarlo? Yo creo que sí. Miren, en este momento ni siquiera se ha podido sacar una ley para regular el tráfico de insumos para esa actividad y no hay una política para eso. Por eso es que todo el mundo puede abrir un hueco y hacer minería y traer cianuro como en los buses como si fueran papas, ¿no? Y encima de todo se ha dado prácticamente una ley donde se permite el tráfico de manera libre de los explosivos. Entonces, no puede ser eso, tenemos que tener control, el tema del medio ambiente, el cuidado de la salud, de la protección de las personas es fundamental. Lo que ocurrió en Patás, por ejemplo, es un hecho Es preocupante terrible. que atenta contra la vida no solamente de los mineros informales, ¿no? Sino de la ciudadanía en general. Pero volviendo, retomando, digamos, al impacto que tiene la minería en nuestro país. No podemos negar que es una fuente también que mueve la economía en nuestro país. Sin embargo, ¿qué temas urgentes estarían por tocarse, no? Y yo creo que un tema fundamental también es que el Estado tiene que tomar como se dice coloquialmente, el toro por las astas, porque a ver, en este momento, ¿sabes cuánto oro se está exportando que viene de minería ilegal o informal? 44%. Ya poco más va a ser de lo que se explota legalmente. Y el Estado no está haciendo nada frente a eso, considerando que eso también le genera un forado al país, porque nadie está pagando por ese oro. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? En ese caso, creo que hay que ajustar varias cosas, sobre todo el tema de regulación y fiscalización. Por ejemplo, ¿cuál es un aspecto fundamental que el Estado tiene que abordar ahorita mismo? ¿Dónde se está procesando y lavando ese oro ilegal? Ujú. Porque la gente que abre una mina informal, ilegal, saca el mineral, pero alguien tiene que procesarlo. ¿Saben quién lo está procesando? Las plantas que tienen licencia. Y sobre las plantas que tienen licencia no hay ningún control. Y las plantas que tienen licencia dicen, pero a mí me dicen que solamente que yo puedo recibir de alguien que tenga inscripción en el Reinfo. Claro, por eso hay tanto interés de inscribirse en el Reinfo, porque con el solo hecho de estar inscrito, esas plantas procesadoras te reciben ese mineral, lo procesan y lo blanquean y lo mandan al extranjero. El reinfo se ha prolongado, dicho sea de Se ha paso. prolongado. Y eso es terrible, terrible, porque además no solamente es que les abren una puerta para que ellos digan, estamos un pie adentro
para formalizarnos, porque inscribirse en el registro no significa formalizarse, solamente es el primer paso. Y la mayoría solamente quiere dar ese primer paso y no tiene intenciones reales de formalizarse, ¿no? Pero ¿qué es lo más lesivo ahí? Hay un artículo que lo que permite básicamente es que los que están inscritos en Reinfo no pueden ser perseguidos penalmente. Por tanto, se dedican a hacer sus actividades, a contaminar. Muere gente. En Cajamarca, en el mes de octubre, el derrumbe de una mina de un señor inscrito en Reinfo ha provocado la muerte de 4 jóvenes. ¿Quién ha hecho nada? Ni siquiera se puede investigar a ese minero informal en ¿Esto todo cuándo caso. ocurrió? En octubre En octubre del del 2025. 2025. Ujú. Sí. ¿Y fue una minería ilegal por Es parte? informal. El señor dice que tiene el Reinfo. Sin embargo, yo considero que está en la informalidad porque no ha concluido su Ujú. proceso de inscripción. Y entonces esta mina ya opera varios años. Incluso el gobierno regional la ha sancionado. Hace 3 días acaba de sacar otra sanción, pero no les importa porque las sanciones, multas, etcétera, para gente que está sacando tanto dinero de ahí, no interesa. Se mueren estos jóvenes y simplemente dicen, bueno, ya fue un accidente y punto, nadie asume responsabilidad sobre eso. La impunidad también es una cosa gravísima y el Estado se pone de costado, ¿no? El Estado más bien sigue aprobando esto. Hablemos ahora del partido político Ahora Nación. ¿Desde cuándo es militante en el partido Ahora Nación No usted? soy militante, yo soy invitada, ¿no? Yo no milito en ningún partido, nunca he militado y ahora Nación tuvo la deferencia de invitarnos a participar como candidatas a un grupo de compañeras que venimos de izquierda, que ya hemos asumido responsabilidades y bueno, evaluando y después de muchas conversas, ¿no? Hemos decidido entrar como invitadas, hacer esta postulación de cara a lo que el país está necesitando ahora mismo, ¿no? Usted antes participó en las filas del partido político Frente Amplio y en Ujú. estas elecciones postula por el partido Ahora Nación. ¿A qué se debe este cambio? En el Frente Amplio tampoco he sido militante, he sido también invitada, ¿no? Por tanto, o sea, yo no, acá no hay un cambio de partidos, etcétera. Me hubiese gustado incluso militar en el Frente Amplio, pero ha desaparecido, ¿no? Entonces yo he estado realmente en una situación en la que yo creo que hay que militar en los partidos, pero todo ha sobrevenido muy rápido. Por ejemplo, el año pasado se puso un plazo para inscribirse como militante en los partidos para que te dé más posibilidad de participar electoralmente. Y yo decidí no inscribirme porque me parece que militar en un partido merece una reflexión muy profunda, ¿no? Sobre todo porque ahora tenemos partidos débiles, etcétera, y además la candidatura no tiene que ser el objetivo final. Por eso es que quedé sin inscripción y bueno, ahora mi participación era realmente muy improbable porque eso dependía de que alguien tenga la buena voluntad de invitarme. Entonces usted nunca ha militado en un partido porque No. no se decide, no le gusta, no es necesario. No, fíjense, yo siempre he hecho política, pero no he tenido la oportunidad porque hasta el 2020 mi trabajo ha sido acompañamiento legal de las organizaciones de base, de las comunidades, y sentía que tengo que concentrarme en eso, tenía muchas defensas que eran fundamentales en ese momento. Probablemente por eso es que no tomé más tiempo como para militar en un partido político. Sí, yo era muy participaba mucho de lo político en el sentido de ocuparme de asuntos públicos, pero no me afilié nunca y ahora me parece importante, pero creo que no han ayudado los tiempos. Eso de inscríbete en un partido ya, ahorita, ya, te doy hasta Ujú. tal fecha, me parece que no era responsable. Yo quisiera tomar mis decisiones y espero que en este tiempo yo pueda tomar mi decisión de ver cuál es el partido que respecto al cual yo me siento también más afín por mis posturas, por lo que yo defiendo y creo que en algún momento sí tendré que tomar esa decisión, ¿no?
¿Qué tiene que tener un partido para que tome esa decisión, doctora Compartir Vázquez? básicamente, creo que lo que yo enarbolo, los valores y las apuestas, ¿no? Miren, yo soy una persona que en realidad no estoy esperando que un partido sea muy extraordinario en sus objetivos, pero que por lo menos sí tenga cosas mínimas como que ponga por encima la defensa de los derechos humanos de las personas, que sea un partido que crea honestamente en la democracia. No me gustan los partidos donde hay dueños, ¿no? Y últimamente eso ha sido una de las cosas que más me ha alejado porque, claro, ves a los partidos como una empresa, me parece que no vale la pena sumarse a una empresa electoral. Y lo tercero es que creo que lo fundamental es tener y pensar en un país desde una perspectiva colectiva, donde tengamos que construir, incluyendo a todos los sectores del país, una propuesta de cómo hacer Estado, cómo llevar adelante al Perú, ¿no? Y yo sí apostaría por el fortalecimiento de los partidos, que en realidad sean estructuras orgánicas, que tengan ideologías propias, que desarrollen apuestas conjuntas, que tengan militantes de verdad. Ojalá que después de esta campaña, ahora todos estamos muy desencantados porque esta dispersión de partidos políticos con las que vamos a elecciones no nos demuestran sino que en nuestro país el sistema de partidos está destrozado, ¿no? Y creo que eso no debiera ser, más bien hay que tener apuestas por fortalecer algunas opciones políticas, que la gente se politice, que la ciudadanía pase de ser solo ciudadano a ser un político comprometido con su país. Eso es importante porque de otra manera no vamos a poder intervenir en la administración de nuestro Estado, ¿no? Claro, entonces conformar, integrar las filas de un partido político es una decisión muy importante, Muy. no solamente para constituir o fortalecer los partidos políticos en nuestro país, que tanta falta nos hace, sino también para ganar la confianza de la ciudadanía y ser claros en cuanto a los objetivos, ¿no? Así que, Así es, doctora tal cual. Vázquez, decídase a ser No, militante. sí, yo tengo, más bien la decisión está, lo que pasa es que hay que mirar bien cuál de estas organizaciones sí tiene el potencial de convertirse en un partido político, si no, no vale mucho la pena. Y Ujú. miren, una cosa yo creo muy, muy importante en este momento es decir que lo político se tiene que resignificar, que la gente tenemos que enseñarle a los más jóvenes, sobre todo, a creer en política, porque la política no es esto. Mucha gente se aleja porque dicen la política es corrupción, la política es aprovechamiento, a la política entran los más sinvergüenzas. Y es verdad, todos estos años nos han demostrado eso, pero creo que a las futuras generaciones, alguna gente que hemos asumido algunos liderazgos y representación, nos toca ayudarles a resignificar la política, entendiendo que esto es ocuparse no solamente de los asuntos públicos, sino del bien común, ¿no? El organismo de contrataciones del Estado, OCE, elaboró un informe en diciembre del 2024 en el que se identificó presuntas irregularidades en órdenes de servicio y compras realizadas durante la gestión en la Universidad Nacional de Ingeniería del candidato ahora presidencial Alfonso López Chao. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es un tema que en realidad yo creo que tiene que responder el doctor López Chao. Yo sé que hay varias investigaciones, que se le abrieron varias investigaciones, incluso en el momento en el que él tuvo el gesto de alojar a los estudiantes que venían del sur andino en la universidad, se le abrió un proceso supuestamente por haber aprovechado los bienes públicos, ¿no? Hay muchas cosas que pueden surgir, pero creo que quien es más el llamado a contestar sobre estas cosas, yo no tengo los detalles, creo que es el doctor López Chao, y él, lo que yo sí puedo dar fe es que siempre está dispuesto a transparentar, ¿no? Estos asuntos. En el caso de que se llegara a comprobar alguna falta administrativa grave o un hecho de corrupción del candidato López Chau, ¿usted se separaría del partido? ¿Cuál sería su decisión? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy firmes en rechazar todo hecho de corrupción, ¿no? Y yo en los espacios y en los
en las representaciones que he asumido, a pesar que yo he estado y he sido parte de gobiernos donde estaba de acuerdo programáticamente con las propuestas que tenían, muchas veces los temas de corrupción son los parteaguas. Y yo creo que uno éticamente siempre tiene que salir al frente cuando siente que hay algo que no funciona bien. ¿No? No, no se puede coludir con temas como esos. Es por eso que usted es invitada en el partido, ¿no? Sí, por eso yo soy invitada en el partido y creo que es es un momento así como cuando uno antes de casarse hace la convivencia que es muy útil para conocer a la otra persona, creo que esta parte nos va a servir para conocernos. Es su salvavidas, entonces, digamos, ser solamente invitada en un No partido. tanto es salvavidas, pero creo que sí hay que establecer ciertos pasos, ¿no? Uno no se puede comprometer con algo que no conoce plenamente y yo tengo que asumir que el partido Ahora Nación es un partido que parece muy interesante, tiene una estructura a mí me llama mucho la atención, compuesta por muchos jóvenes, eso me llamó la atención. Entonces, sí hay muchas cosas que hacen ver que es un partido con mucho potencial, pero de todas maneras siempre uno tiene que entrar con precauciones a mirar estos espacios y creo que va a ser interesante convivir en este momento para poder llegar a relaciones mucho más concretas, ¿no? En el 2022, usted presentó su carta de renuncia al gobierno de Pedro Castillo. Entre sus motivos, usted alegó la imposibilidad de lograr consenso en beneficio del país. Ujú. Como eventual senadora, ¿usted haría lo mismo en un próximo gobierno? No, yo creo que ya mi rol como senadora creo que me da la posibilidad de tener posturas y defender posturas que creo que están acorde con lo que el país necesita. No, no necesitas renunciar a ningún gobierno porque no dependes de un gobierno. Nosotros como, además, mujeres de izquierda, las compañeras y yo que hemos entrado, también ha sido muy interesante las conversas y los acuerdos previos programáticos que hemos tenido con el partido Ahora Nación y ellos saben perfectamente cuáles son las banderas que vamos a levantar y creo que ahí no va a haber problemas porque entramos previamente diciendo esto es lo que nosotros vamos a defender, estas son nuestras posturas y creo que ya sabiendo no tiene que producirse ninguna ruptura, ¿no? ¿Qué piensa de la situación política del expresidente Pedro Castillo? Bueno, yo en eso tengo una postura muy clara. Yo creo que, además, habiendo sido parte de su gobierno, yo he sido muy crítica y creo que se cometieron varios errores, que han habido varios temas que se tienen que investigar, incluso temas de corrupción que merecen ser investigados, por supuesto, pero yo también estoy clara al saber que esto que está sucediendo con Pedro Castillo es una persecución política. Y es una persecución política, ¿por qué? Por varias cosas. La primera es que tenemos un congreso que desde el día cero lo atacó e intentó darle golpe de Estado, ¿no? Yo he sido testiga de eso, un congreso que nunca nos dejó trabajar, que pidió incluso que se desconociera su elección. Lo segundo es que me parece que el proceso de vacancia, además criticando que él haya intentado dar este golpe de Estado, fue un intento, obviamente, porque nunca se concretó, pero son medidas que yo no comparto, que son medidas antidemocráticas que no pueden pretender ser utilizadas para combatir un mal también que tiene que ver con lo antidemocrático. Es decir, lo, a los golpistas no los combates con un golpe, no debiera ser. Yo estoy en desacuerdo, pero también, además, como abogada, sé que el proceso de captura del presidente fue un hecho que realmente es absolutamente ilegal. Pedro Castillo fue capturado mientras estaba en funciones y eso es un delito muy grave. Lo otro es que me parece que el proceso que le están llevando adelante, que ahora lo han cambiado por intento de rebelión, tiene muchas irregularidades, ¿no? Tiene muchísimas irregularidades. Por tanto, a mí me parece que él no debería estar preso, que si tiene que seguir con la investigación, él debería estar en libertad, pero me parece que esto de tenerlo preso ya es un tema de revancha política, ¿no?
Claro, el expresidente Pedro Castillo está siguiendo un proceso, digamos, de forma particular en nuestro país. Sin embargo, tiene que rendir cuentas como todo funcionario de Sí. nuestro país. Usted que estuvo y trabajó en su gobierno, ¿se siente decepcionada del gobierno que en su momento fue Pedro Castillo? Yo me sentí, la palabra es frustrada, digamos, ¿no? Porque yo siento que el presidente, a ver lo que pasaba, en principio era que tenía un sobreasesoramiento de gente que no me parece que era la más idónea. Y esa gente también no nos dejaba avanzar a quienes sí teníamos la intención de hacer las cosas de otra manera, que queríamos plantear además cambios importantes, no nos dejaron, ¿no? Por tanto, yo sí sentí cierta frustración, pero sentí que no podía hacer más ya en ese gobierno, por eso es que renuncié. Ahora, me parece que todo lo demás se tiene que investigar, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso, si hay alguien que dice hubo corrupción, hubo irregularidades, por supuesto, son cosas que no pueden dejarse de ser investigadas. Del presidente Castillo, como cualquier presidente, merece dar cuenta de lo que, de su paso por el gobierno, creo que sí, todos lo tenemos que hacer. Ya para ir finalizando esta entrevista el día de hoy, doctora Mirta Vázquez, ¿por qué tendríamos que votar en las próximas elecciones por Mirta Vázquez? A ver, yo creo que en estas elecciones, uno, hay que votar por alguien que no sea parte de este pacto mafioso que nos ha gobernado y nos ha destruido el país y que debido a este pacto nos va a costar años recuperarnos. Entonces, la primera cosa es que la gente tiene la libertad de votar, pero yo recomendaría firmemente que no lo hagan por gente que ya ha estado en este gobierno de coalición mafiosa. Nosotros somos parte de un partido que no ha estado siendo parte de esta coalición. Lo segundo es que me parece que la gente tiene que ser consciente que vamos a un nuevo modelo de Estado donde se ha incorporado el Senado, sin autorización de la población, etcétera, pero legalmente está, digamos, instaurado y es la instancia donde se van a tomar todas las decisiones. No va a tener ni siquiera tanto poder el presidente de la República, ni el Congreso, ni los diputados, los otros órganos del Estado tampoco. Es el Senado. Y si queremos provocar cambios, tiene que ser que la gente vote por gente idónea para el Senado, que sepa además la función, porque hay mucha gente de buena voluntad, quiere entrar a estos espacios, creo que tienen el derecho, pero ahora hay una responsabilidad muy profunda y tienes que tener mucha expertise, no solamente técnico, sino político, para enfrentar todo lo que se nos viene. Yo he demostrado humildemente que frente a estos cargos, he podido honrar sobre todo lo que la población me ha pedido, trabajar con honestidad y hacerle frente directo a estos poderes mafiosos que siempre existen ahí. Por tanto, yo creo que soy una opción. La gente tiene otras opciones, por supuesto. Al ciudadano hay que tratarlo con respeto y yo les pediría que piensen bien en un voto. Yo humildemente intento llegar al Senado con el número 4, en Ahora Nación, al Senado Nacional, y de llegar ahí, yo creo que lo que voy a tratar de hacer lo que siempre he sido, consecuente y valiente, porque se necesita ser muy valiente si te quieres enfrentar con el poder y no más bien mimetizarte para vivir tranquilo y de los privilegios, ¿no? Vivir prácticamente del Estado, ¿no? Así Como es. varios candidatos están volviendo a postularse, al parecer con esa intención, Así es. al Ay, parecer. yo no. Muchas gracias, doctora Mirva, por su Muchísimas disposición de tiempo. gracias.